En las últimas semanas se han producido varios hechos que han vuelto a poner sobre la mesa un tema que para nosotros es importante, como es la racionalización del entramado institucional, la racionalización del complejo entramado de administraciones que conviven en Euskadi y sobre el que tanto se ha hablado durante tantos años. Evidentemente, no se ha empezado a hablar de esto a raíz del nacimiento de UPyD, evidentemente, pero sí que queremos insistir un poco en este debate. Por ejemplo, el domingo 7 de noviembre de 2010, un medio de comunicación incluía una entrevista al consejero de Economía de su Gobierno en la que señalaba lo siguiente: soy respetuoso con el foralismo y no voy a poner en cuestión la vertiente institucional. Sin embargo, sí comparto la idea de que este país no puede tener triplicado todo en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Y se preguntaba si necesitamos 3 aeropuertos, 3 palacios de la música, 3 centros de congresos, etcétera. Aquí nosotros observamos una cierta contradicción, ¿no? Por un lado, se critica que se tripliquen de manera innecesaria determinados servicios o infraestructuras en los territorios vascos y, sin embargo, no se critique el entramado institucional. Parece una contradicción evidente evitar poner en cuestión la vertiente institucional y callar ante el enrevesado sistema institucional vasco mientras se critica la vertiente no institucional. Más bien parece que el consejero no quería molestar a nadie, pero sí que deja claro que efectivamente el sistema no le gusta en absoluto. Pocos días después, la comisión de expertos que le asesora a usted, señor Lehendakari, destacó la necesidad de revisar el entramado institucional vasco para modernizarlo y aligerarlo. Creo que también que este es un dato importante. Esa comisión de expertos que a usted le asesora le dice nada menos que es necesario revisar el entramado institucional. En estas últimas semanas, yo creo que en las últimas semanas, en los últimos meses, varios especialistas, articulistas, analistas políticos han venido escribiendo en prensa y lanzando sus críticas a este complejo y sobredimensionado entramado. Y parece que esto va a ir en aumento. Algunos justifican esta postura por la situación de crisis, por la situación de estrecheces económicas actuales, ¿no? Como si esto fuera la única razón para plantear que hay que aligerar la administración. Es decir, como si pudiéramos dar por buenos determinados lastres que todos sabemos que existen mientras haya dinero para pagarlos, ¿no? Y únicamente cuando nos encontramos en situación de crisis, determinadas personas se dan cuenta del lastre que padecemos. Nosotros, desde luego, vemos claro que este entramado permite duplicidades y es ineficaz en muchos aspectos y creo que esto lo compartimos. No es más eficaz por haber más instituciones que se ocupan de lo mismo, al contrario, es más ineficaz. No es más eficaz porque se doblen competencias, porque haya varias instituciones que hagan exactamente lo mismo. Al revés, es una rémora evidente. Desde luego, nuestra intención es apoyar en todo lo posible, a pesar de nuestra limitada presencia institucional, evidentemente, para impulsar políticas o impulsar debates que vayan hacia la necesidad de simplificar y disminuir este sobredimensionamiento de administraciones. A nuestro parecer, sobran las diputaciones tal como las conocemos y pensamos también que muchos de los ayuntamientos de nuestra comunidad deberían fusionarse. No es comprensible que para una población de más de 2 millones, de poco más de 2 millones de habitantes, en algunas localidades estén actuando hasta 6 instituciones con competencias, por no hablar de las decenas de empresas, organismos y asociaciones a las que las instituciones ceden la gestión de sus competencias. Los ciudadanos, evidentemente, son los que sufren este galimatías. Lo curioso es que yo creo que estamos todos de acuerdo con ello. Lo que pasa que unos por cierto interés y otros, no sé si por pereza, no terminan de impulsar las medidas necesarias para corregir esta situación. Es como si las diputaciones y sus competencias fueran algo inamovible, algo completamente incuestionable, intocable, algo sobre lo que no debe discutirse o debe discutirse únicamente en voz baja. Evidentemente, somos conscientes, y creo que es lo que usted me va a responder, de que todo no se puede hacer en un solo paso. Pero nosotros abogamos por empezar a caminar en esa racionalización y el primer paso debería ser la revisión de la Ley de Territorios Históricos y este primer paso debería ir acompañado también con la aprobación de una ley municipal que garantice a los ayuntamientos
autosuficiencia financiera y que defina claramente sus competencias. Por todo ello es por lo que le interpelamos, señor Lehendakari, porque queremos saber qué va a hacer, si va a hacer algo en lo que queda de legislatura para racionalizar este complejo entramado institucional vasco. ¿Qué piensa de la Ley de Territorios Históricos? Si hay que cambiarla, si hay que replantearse cambios en el reparto institucional, si hay que modernizar el modelo institucional o no, y cuándo y cómo, y si basta únicamente con reflexionar o hay que hacer algo más. Gracias. Señor Manreino, el consejero de Economía y Hacienda, lo cito porque usted también lo ha nombrado aquí, reiteró algo que yo vengo repitiendo en mis comparecencias tanto en esta Cámara como fuera de ella, que es la necesidad de racionalizar el gasto público. Y a la vez, tal y como el consejero señala, el Gobierno es absolutamente respetuoso y leal con el entramado institucional actualmente vigente en Euskadi, porque tenemos las instituciones que surgen de la Constitución, del Estatuto de Gernika y de las leyes aprobadas en esta Cámara. Y lo verdaderamente importante no es ahora, porque sí, empezar a poner en cuestión esas instituciones y todo nuestro entramado institucional, sino hacer ese esfuerzo de racionalización y de optimización del gasto y también de distribución equitativa de los recursos públicos. Y esto no es solo cuestión de qué competencias tiene el Gobierno o tienen las diputaciones forales, sino que es sobre todo un ejercicio de responsabilidad compartida. Y es que todas las administraciones, incluidos también los ayuntamientos, durante los últimos años han tenido un planteamiento expansivo del gasto. Todo se hacía mediante la política de la suma, cuando no de la multiplicación. Es decir, uno de esto aquí y otro más aquí y otro más aquí, como usted muy bien ha repetido. Y por lo tanto, más de una vez no se ha tenido en cuenta una visión global de país y de las necesidades reales del país, sino que lo que se ha hecho ha sido satisfacer el prurito territorial de cada uno. Por eso ahora nos toca hacer un ejercicio difícil, porque estamos acostumbrados a otra cosa, a lo contrario, pero es un ejercicio de responsabilidad. Porque la crisis nos ha puesto delante de nuestro espejo, de nuestra realidad. Y ahora sabemos que para hacer frente a los retos que tenemos como país, los recursos que disponemos son los que son. Y no van a crecer por intermediación divina. Y con ellos tenemos que garantizar los servicios públicos, la educación, la sanidad, las políticas sociales y las carreteras y los trenes y la innovación en las empresas y la seguridad y el impulso de las culturas y el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto tenemos la obligación de destinar los recursos públicos siempre escasos allí donde son más necesarios y más eficientes. Y por lo tanto, como también he manifestado en repetidas ocasiones, también tenemos la obligación de dibujar la Euskadi que queremos, con sus infraestructuras, con sus servicios, con sus equipamientos, pero evitando duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios si no queremos poner en riesgo la propia sostenibilidad del país. Y por ello lo urgente no es cambiar una ley, sino buscar un acuerdo entre instituciones que garantice austeridad, corresponsabilidad y racionalidad. Desde luego el Gobierno está trabajando en esta dirección, una dirección que en cuanto a austeridad, aunque no le guste a usted, viene plasmada en el proyecto de presupuesto que hemos remitido a esta Cámara, porque en él se recoge el esfuerzo de austeridad y de recortes de gastos que hemos conseguido y provocado este mismo año. En él se busca el equilibrio presupuestario que garantice la salud de nuestras cuentas públicas. El año que viene tendremos ahorro positivo. También estamos fomentando e impulsando la corresponsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas tanto en el uso de los servicios públicos, especialmente en los servicios de salud, como en los programas de empleo y en las ayudas de la renta de garantía de ingresos. Usted ya conoce, y se ha hablado también aquí esta mañana de ello, que hemos puesto en marcha una inspección para evitar todo posible fraude en la recepción de las ayudas públicas. Usted conoce nuestro planteamiento de ayuda activa para las familias que no tienen recursos, solicitando esfuerzo y corresponsabilidad